Falacia ad hominem. La falacia ad hominem ocurre cuando alguien intenta desacreditar el argumento de otra persona mediante ataques personales, en lugar de abordar el contenido del argumento en sí mismo. Generalización apresurada, también conocida como la falacia de la sobregeneralización, ocurre cuando se hace una afirmación basada en evidencia que es demasiado limitada. Falacia del arenque rojo, o también conocida como pista falsa, es algo que induce al error o distrae de una pregunta relevante o importante. Suele ser utilizada para cambiar de tema. Falacia tu quoque. Es una técnica que busca desacreditar el argumento del oponente al atacar su comportamiento y acciones personales, alegando que son inconsistentes con su argumento. Se acusa de hipocresía al oponente en lugar de abordar directamente el argumento en cuestión. Falacia de la pendiente resbaladiza. En esta falacia, se descarta un curso de acción alegando, con escasa o nula evidencia, que conducirá a una secuencia de eventos no deseados. Falacia de petición especial. Esta falacia se produce al aplicar estándares, principios o reglas a otras personas o circunstancias, mientras se exime a uno mismo o a ciertas circunstancias de las mismas normas o criterios, sin ofrecer una justificación adecuada. Falacia de las muchas preguntas. También llamada pregunta compleja, es aquella que ya contiene una suposición implícita. Falacia del falso dilema, o también conocida como falsa dicotomía, se produce cuando alguien distorsiona un problema al ofrecer solo dos opciones cuando existen más, o al presentar las opciones como mutuamente excluyentes cuando no lo son. Falacia del hombre de paja. La falacia del hombre de paja ocurre cuando se refuta un argumento distorsionándolo o tergiversándolo, en lugar de abordar la verdadera posición o argumento presentado. Falacia circular. La falacia de razonamiento circular es un argumento que asume que la afirmación que está tratando de demostrar es verdadera. En lugar de ofrecer evidencia, simplemente repite la conclusión, haciendo que el argumento sea lógicamente incoherente. Falacia de apelación a la autoridad. Es una forma de argumento en la cual el simple hecho de que una figura influyente sostenga cierta posición se utiliza como evidencia de que la posición en sí es correcta. Falacia de apelación a la naturaleza. Se trata de un argumento en el cual se sugiere que algo es bueno porque es natural, o malo porque es antinatural. Esta falacia es problemática porque la premisa implícita de que siempre lo natural es bueno suele ser irrelevante y más una opinión que un hecho respaldado. Falacia de composición. La falacia de composición ocurre al asumir que lo que es cierto para partes individuales de un todo debe ser cierto para el conjunto. Falacia de la división. Como contraparte a la falacia de composición, esta falacia ocurre cuando se razona que algo que es verdadero para un conjunto debe ser verdadero para todas o algunas de sus partes. Afirmación del consecuente. Es la falacia de tomar una afirmación condicional verdadera, como si la lámpara estuviera rota, entonces la habitación estaría oscura, bajo ciertas condiciones como es de noche, y las ventanas están cerradas, y llegar de manera incorrecta a la conclusión de que si la habitación está oscura, entonces la lámpara debe estar rota. Falacia anecdótica. Se produce cuando las personas utilizan sus experiencias personales limitadas para extraer conclusiones generales sobre un tema dado. Falacia de apelación a la emoción. Esta falacia se caracteriza por la manipulación de las emociones de la otra persona, con el fin de ganar un argumento, especialmente cuando no se respalda con hechos concretos o evidencia objetiva. Eludir la carga de la prueba. Esta falacia recae en quien hace una afirmación, no en quien la niega. Ocurre cuando una persona intenta eludir su responsabilidad de proporcionar pruebas por diversas razones. Ningún escocés verdadero. Es un intento de defender una generalización sobre un grupo, excluyendo cualquier contraejemplo, argumentando que no es lo suficientemente puro o verdadero. La falacia del francotirador. Toma su nombre de la metáfora de un pistolero que dispara y luego dibuja agujeros de bala en los objetivos para hacer parecer que le dio al blanco. Ilustra cómo las personas primero determinan su conclusión y luego buscan datos que la respalden. Falacia de incredulidad personal. Por encontrar algo difícil de entender o desconocer cómo funciona, piensas que probablemente no sea correcto. Falacia de ambigüedad. Se produce cuando en un mismo argumento se emplean palabras o frases en más de un sentido, lo que hace que no respalde adecuadamente la conclusión. Falacia genética. Es el acto de rechazar o aceptar un argumento únicamente en función de su origen, en lugar de evaluar su contenido. Falacia del término medio. Es la falacia que sostiene que la verdad siempre se encuentra en el punto medio entre dos extremos opuestos. Falacia de afirmación a la disyunción.
Esta falacia ocurre cuando, dada una situación de o esto o aquello, se asume incorrectamente que si una afirmación u resultado es verdadero, la otra no puede ser verdadera. Apelación a la tradición. Sucede cuando ignoramos la evidencia de que deberíamos cambiar porque hemos estado haciendo algo durante mucho tiempo. La falacia del costo hundido. Es nuestra tendencia a continuar con algo en lo que hemos invertido dinero, esfuerzo o tiempo, incluso si los costos actuales superan a los beneficios. Apelación a la ignorancia. Ocurre cuando alguien afirma que una proposición es verdadera porque aún no ha sido demostrada como falsa, o que una proposición es falsa porque aún no ha sido demostrada como verdadera. La falacia del continuo. Es un error de pensamiento que ocurre al considerar que, debido a que no hay una línea clara que divida dos categorías, no hay diferencia real entre ellas. Se basa en la idea de que si no hay un límite definido entre dos cosas, entonces es imposible distinguirlas o que sean diferentes. Equívoco. La falacia equívoco se produce cuando se utiliza una palabra o expresión de manera ambigua, con más de un significado, y se cambia sutilmente de un sentido a otro durante el curso de un argumento. Falsa analogía. Sucede cuando se argumenta que dos cosas son similares en varios aspectos, simplemente porque comparten una similitud en un aspecto. Negación del antecedente. Es sacar una conclusión equivocada al inferir lo opuesto a partir de una declaración original. Es algo así como decir, si eres instructor de esquí, entonces tienes un trabajo. No eres instructor de esquí, por lo tanto, no tienes trabajo. Causa falsa. Sucede cuando alguien piensa equivocadamente que algo causa otra cosa sin tener suficientes pruebas, a menudo basándose solo en una correlación como evidencia. Definición falaz. Ocurre cuando se define un término de tal manera que hace que la posición de alguien sea mucho más fácil de defender. Falacia ecológica, o también llamada falacia de población, asume que lo que es cierto para una población es automáticamente cierto para los miembros individuales de esa población. Falacia etimológica. Es el argumento erróneo de que el verdadero significado de una palabra es su significado más antiguo u original. Citar fuera de contexto. Es cuando se toma una parte de una cita sin considerar el contexto que la rodea de una manera que distorsiona su significado previsto. El contexto puede omitirse de manera intencional o accidental. Falsa equivalencia. Es una falacia en la que se establece una aparente similitud entre dos cosas que no son realmente comparables, llevando a una conclusión errónea. La falacia del historiador. Es una falacia que se produce cuando se da por supuesto que quienes tomaron una decisión en el pasado podían considerar las cosas desde el punto de vista y con la información que se obtiene tiempo después de haber tomado la decisión. La inflación del conflicto. Es un error lógico que ocurre cuando alguien exagera la cantidad de desacuerdo existente en un área o campo específico, con el fin de desacreditar afirmaciones dentro de ese mismo campo. Falacia de evidencia incompleta. Es un argumento engañoso que suele ser común en publicidad, dado que se presenta información de manera parcial o se omite parte de la realidad, no se puede refutar. Falacia lúdica. Es un término que se utiliza para describir cómo las personas confunden el tipo de incertidumbre que se encuentra en los juegos con el tipo de incertidumbre que se encuentra en la vida real. Por ejemplo, en competiciones deportivas organizadas, los atletas a veces cometen la falacia lúdica al centrarse tanto en el juego que pueden ignorar aspectos que no están explícitamente prohibidos por las reglas. La falacia moralista. Ocurre cuando alguien hace afirmaciones sobre cómo deberían ser las cosas basándose en sus opiniones morales, en lugar de basarse en hechos objetivos. Falacia del nirvana. Ocurre cuando se compara una solución realista con una idealizada, y se descarta o incluso se desestima la solución realista debido a esa comparación con un mundo perfecto o un estándar imposible. Argumento ad nauseam. Es una falacia en la que una proposición se repite continuamente, independientemente de las contradicciones y la reputación. La proposición a veces se repite hasta que cualquier desafío u oposición cesa, permitiendo al proponente afirmarla como un hecho únicamente debido a la falta de opositores. Selección de cerezas, más conocida como atención selectiva, es el acto de señalar casos o datos individuales que parecen confirmar una posición particular, mientras se ignoran una parte significativa de casos o datos relacionados y similares que pueden contradecir esa posición. Falacia del psicólogo. Es una falacia que ocurre cuando un observador asume que su experiencia subjetiva refleja la verdadera naturaleza de un evento. Falacia de reificación.
Ocurre cuando se trata un concepto abstracto como si fuera un evento concreto y real, algo así como decir que la evolución selecciona qué rasgos se transmiten a las futuras generaciones, cuando la evolución no es una entidad consciente con voluntad. Determinismo retrospectivo. Es la idea de que si algo sucedió bajo ciertas circunstancias, inevitablemente debía ocurrir debido a esas circunstancias. Interrupción por cliché. Es una forma de lenguaje cargado que a menudo se presenta como sabiduría popular, con la función de detener un argumento y poner fin al debate mediante el uso de un cliché en lugar de presentar un punto sólido. Falacia de la causa única. Ocurre cuando se asume que hay una única causa simple para un resultado, cuando en realidad podría haber sido causado por una serie de pequeñas causas. Argumentum ad lapidem, o también conocido como apelación a la piedra, ocurre cuando se desestima un argumento al afirmar o reiterar que es absurdo, sin proporcionar una argumentación adicional. Ignorantio elenchi. También conocida como conclusión irrelevante, es la falacia de presentar un argumento que puede o no ser lógicamente válido, pero cuya conclusión no aborda el problema en cuestión. Ad hominem circunstancial. Afirmar que la conclusión de alguien es incorrecta solo porque tiene un interés personal en esa conclusión. Vigilancia del tono. Una falacia ad hominem, que se centra en la emoción detrás de un mensaje, en lugar del mensaje en sí mismo como táctica para desacreditar. Falacia de asociación. Es la falacia que afirma que las propiedades de una cosa también deben ser propiedades de otra cosa si ambas pertenecen al mismo grupo. Apelación al logro. Es una especie de falacia de apelación a la autoridad, que ocurre cuando se considera que una afirmación es verdadera o falsa en función de los logros del proponente. Respuesta del cortesano. Cuando una crítica se desestima al afirmar que el crítico carece de suficiente conocimiento, credenciales o formación para comentar de manera creíble sobre el tema. Argumento ad consequentiam. O también se puede llamar apelación a las consecuencias. Es un argumento que concluye que una hipótesis es verdadera o falsa basándose en si la premisa conduce a consecuencias deseables o indeseables. Argumento ad novitatem, o también conocida como apelación a la novedad, ocurre cuando se afirma que una propuesta es superior o mejor únicamente porque es nueva o moderna. Vulverismo. Se refiere a la suposición y afirmación de que un argumento es incorrecto o falso debido a la identidad del argumentador. Falacia cronológica. Es la tendencia a considerar que las ideas modernas son superiores a las de épocas anteriores simplemente porque son modernas. Es una forma de apelación a la novedad. La falacia de «tengo derecho a mi opinión». Ocurre cuando una persona desacredita cualquier oposición, argumentando que tienen derecho a tener su propia opinión en lugar de analizar lógicamente esa oposición. 2 errores hacen un acierto. Es una falacia que ocurre cuando una acusación de hacer algo malo es contrarrestada con una acusación similar. Verdad vacua. Se refiere a una afirmación que es técnicamente verdadera, pero carece de significado o relevancia. Un ejemplo común es afirmar que ningún teléfono móvil en la habitación está encendido, cuando no hay teléfonos móviles en la habitación. Falacia post hoc. Es la creencia errónea de que, si un evento ocurre después de otro, el primer evento debe ser la causa del segundo. Definición persuasiva. Una definición persuasiva es aquella que pretende parecer que describe el significado objetivamente verdadero o comúnmente aceptado de un término, pero que en realidad ofrece un punto de vista sesgado. Esta falacia se utiliza comúnmente en temas controvertidos, donde las personas pueden preocuparse más por influir en los demás que por proporcionar hechos neutrales e imparciales. Falacia del feedback. Es el error de confiar en una evaluación como si fuera completamente imparcial y útil para mejorar, sin comprobar si quien la da tiene intereses ocultos o está intentando influir con un objetivo particular. Falacia del homúnculo. Es una falacia en la que se intenta explicar un concepto recurriendo a una versión más pequeña o simplificada de lo mismo, sin proporcionar una definición o explicación real. Por ejemplo, describir el pensamiento como algo producido por un pequeño pensador, un homúnculo, no explica qué es el pensamiento ni cómo ocurre, solo reemplaza el concepto con otro igual de misterioso. Falacia de las muchas excepciones. Ocurre cuando se presenta un argumento que parece apoyar una regla general, pero la regla está tan llena de excepciones que se vuelve casi sin sentido. Falacia del apostador. Es el error de pensar que los eventos aleatorios pasados pueden afectar las probabilidades de los eventos aleatorios futuros.
Se llama así porque ocurre con frecuencia en el ámbito de los juegos de azar, donde las personas creen que si algo sucede más frecuentemente de lo normal en un periodo determinado, ocurrirá con menor frecuencia en el futuro. Objeciones triviales. Es una falacia en la que se presentan objeciones irrelevantes y a veces frívolas, con el fin de desviar la atención del tema principal que se está discutiendo. Falacia de la falacia. Ocurre cuando se afirma que debido a la presencia de una falacia en un argumento, su conclusión debe ser equivocada o falsa. Continuaré haciendo videos similares. Suscríbete para verlos.